gracias, congresista Urquizo. No estamos siendo estrictos en el tiempo en el caso de aprobarse por unanimidad, que básicamente se señala 2 minutos por bancada, pero sí pedimos a los oradores que van a hacer uso de la palabra, ya que viene por unanimidad, ser lo más prudentes en el manejo del tiempo. Tiene la palabra el congresista Mulder. Presidente, muchas gracias. Bueno, sin duda este es un proyecto de ley enmarcado en temas de seguridad ciudadana y que tiene que ver sustantivamente con el hecho del uso de armas de fuego por parte de la delincuencia común. Pero sería una ilusión, presidente, pretender que con este proyecto vamos a evitar ese tema, porque este proyecto es solamente para los que tienen formalmente su arma, o sea, para los que cumplen con la ley. Y obviamente ni los secuestradores, ni los asesinos, ni los delincuentes andan con armas con su respectiva licencia. Ellos tienen armas de contrabando. Y más bien nos gustaría ver leyes que se propongan con ideas novedosas en materia de cómo reprimir el contrabando de armas en el Perú y cómo sancionar el uso de armas ilegales. Porque ya hemos visto el caso acá, por ejemplo, de un ex parlamentario que utilizó un arma ilegal en algún momento y después determinó la comisión respectiva que, bueno, no era un tema muy grave, ¿no? Es un tema bien grave tener armas ilegales, presidente, y que un parlamentario encima la tuviera fue sumamente grave, pero no pasó nada. Entonces, ese tipo de cosas, presidente, no deben servir para que nosotros creamos que un espejismo es aprobar una norma como esta. Pero yo creo que el texto sí va y apunta en forma correcta a que se mantenga una mejor coordinación entre el Estado, que viene a ser en este caso la Discamen, y el usuario del arma. La única parte que no entiendo, presidente, es la siguiente. Si a usted le van a dar un arma cumpliendo con todos los requisitos y esa arma va a tener, esa licencia va a tener 5 años, ahora, ¿por qué es que han establecido un requisito adicional de que cada 12 meses tiene que ir usted con su arma a hacer su cola y seguramente le van a cobrar por eso? Porque este debe ser un requisito solicitado por la Discamen. Tengo la plena seguridad, aunque no lo sé. Seguramente para tener más cosas que hacer y más cosas que cobrar. Y encima se están determinando en el reglamento. Entonces, si usted tiene una licencia, no tiene por qué estar haciendo cada 12 meses el registro de su arma. Y menos que se diga que este es un requisito para la renovación. ¿Qué sucede si usted no va el primer año, no va el segundo año, todavía tiene licencia, el tercer año tampoco, y el cuarto año decide ir? Entonces, porque justamente se viene su renovación, ¿qué pasa con los 4 años anteriores? No, ya no se la podemos renovar. Entonces, ¿para qué sirve la licencia de 5 años si cada año va a tener que cumplir con un requisito burocrático, presidente? De manera que yo creo que este alcance no es pertinente y más bien pone una serie de dificultades, porque no solamente hablemos de las armas que se utilizan para uso de defensa personal, sino las de caza, por ejemplo. O sea, todos los que practican caza o tiro deportivo, que son armas de defensa, que todos los años van a tener que ir, presidente, a que sus armas se las calibren, se las vean, se las analicen, no me parece. Salvo esa tingencia, presidente, creo que el resto del dictamen sí tiene alcances positivos en la manera en que va restringiendo el uso de armas. O sea, la despistolización también tiene que entrar en lo posible, presidente, también para las armas formales, porque también se asesina con armas formales. El uso de armas de fuego en hogares ha sido siempre criminógeno. Evidentemente uno tiene que tener mucho cuidado en eso. No podemos alentar el uso de las armas y hemos visto cómo en otros países en donde esto es común, el uso de armas de fuego también es común para todo tipo de homicidios, manejada incluso por niños en escuelas. Así que ese tipo de cosas, presidente, evidentemente nosotros tenemos que manejarlas con una alerta, porque pueden ocurrir en un país como el nuestro. Pero tampoco se trata de que quienes cumplen con la norma deban ser cada vez más sometidos a distintos requisitos adicionales que en este caso son seriamente engorrosos y se van a prestar a la corrupción. Pues ya sabemos que la lógica de la burocracia, presidente, es poner siempre normas para poder después medrar con la corrupción. Si usted pone cada vez más requisitos a un tema, lo único que va a hacer es que el usuario no los pueda cumplir y entonces, pero sí, eso se le puede resolver si usted arregla por lo bajo. Presidente, yo creo que la política de establecer cada vez más requisitos sin una justificación real o aparente es una política burocrática
y puede propender a la corrupción. De manera que yo solicitaría solamente que en ese extremo se pueda sacar ese párrafo que sea adicionado, y el resto del proyecto me parece, presidente, que debe merecer nuestro voto. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra el congresista Belaunde. Congresista Belaunde. Martín Belaunde. Señor presidente, yo quisiera agregar 2 o 3 pensamientos, y debo decir que estoy en esencia de acuerdo con lo que ha manifestado el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra. Tendría una pregunta. Me dicen que el artículo 13, que lo tengo aquí a la vista, alude a la presentación de certificados negativos respecto de antecedentes penales, policiales, judiciales. Me afirman también que literalmente no existen esos certificados. Quizás ahí se podría hacer un cambio de redacción en el sentido, la presentación de certificados que eliminen antecedentes de carácter judicial, penal o policial, para no entrar en un problema de redacción de la ley. Pero aquí hay otro aspecto que va a la sustancia del tema, y efectivamente aquí podría haber una no alusión, sino ilusión de la disminución de la delincuencia por el hecho de que se disminuya el número de armas legales en poder de la población civil que tiene licencias. Entonces ya no van a ser 5, van a ser 2. ¿Qué pasa con las 3? ¿Se destruyen? Porque si no tienen licencia, se tendrían que destruir, porque no van a quedar flotando o perdidas por ahí para que puedan ser utilizadas. Entonces tendría que haber un proceso de destrucción de 3 armas. Yo diría, eso no me parece correcto. Por lo menos se debe aceptar el plazo de la licencia, que si mi memoria no me traiciona es de 5 años. Y lo digo porque acabo de renovar una licencia para un arma que tengo por razones de recuerdo familiar, porque nunca he utilizado armas de fuego en mi vida. Pero una vez que se debe tomar una decisión sobre esto, tenemos lo que se ha aludido antes: estar presentándose todos los años ante el Discamec. ¿Y qué cosa vamos a tener? Colas interminables, confusión, mal humor, desagrado. Eso no ayuda a nada a combatir la delincuencia. Me parece más bien una ley ociosa, porque esa verificación de 12 meses verdaderamente carece de justificación. Y lo que yo me pregunto es si el Discamec va a estar en condición de llamar a todos y cada uno de los portadores o tenedores de licencia para que acrediten el arma y la licencia, que por lo demás ya la tienen ellos, el Discamec lo tiene en sus archivos, para que acrediten la existencia del arma. Yo creo que en estos aspectos esta ley no ha sido bien pensada ni bien diseñada, y creo que debería mantenerse incólume el plazo de 5 años y respetarse. Ese sería mi punto de vista, presidente. Gracias. Gracias, congresista Belaunde. Tiene la palabra la congresista Solórzano. Mientras esperamos a la congresista Solórzano, la congresista Marta Chávez. Sí, presidente, gracias. Presidente, yo también quiero hacer una tingencia en relación al plazo. Por un lado, aquí se señala que la licencia, la renovación de la licencia de posesión de armas, según el artículo 13 del reglamento y el propio proyecto,
del texto, perdón, de la ley vigente y el propio proyecto, señalan que es una vigencia de 5 años. Sin embargo, presidente, se está poniendo una autorización para que Discamec cada 12 meses verifique el arma, constituyéndose ello en un requisito para la renovación de la licencia de posesión y uso de arma de fuego. No entiendo qué vinculación, qué relación hay entre el hecho de establecer un plazo de 5 años para la validez de la renovación de la licencia y el hecho de estar poniendo cada 12 meses una verificación que además se considera como requisito para una renovación que se tiene que hacer cada 5 años. Luego, presidente, ahora, antes de pasar al otro tema, entiendo que en el reglamento se dirá cómo se va a verificar, a efectuar esa verificación. El propietario va a llevar el arma a la Discamec, entiendo que puede hacer así. Ahora, también planteo la posibilidad de que la Discamec pueda tener un registro de lo que se considera la huella dactilar de un arma de fuego. Es decir, las ranuras que cuando se percuta una bala deja el ánima del arma de fuego, determinan que se tenga prácticamente la huella de un arma y se pueda decidir, saber si con esa arma se percutó, se disparó una munición o no. Entonces, ¿por qué no avanzar hasta eso? Para que cuando se venda un arma o se registre un arma, la Discamec pueda tener un registro de la huella que deja en el proyectil el accionar o el percutar esa bala a través de esa arma de fuego. Y luego considero, presidente, que acá hay un error cuando se habla en el artículo 27 del texto sustitutorio, en el inciso quinto, como prohibición utilizar armas y o municiones como garantía prendaria. Pues ya no existen las garantías prendarias, ahora existe lo que se llama la garantía mobiliaria. Y existe una ley, la ley 28677, que es la ley de garantía mobiliaria, que se publicó en marzo del año 2006. Entonces, habría que adecuar esa prohibición del artículo 27, inciso quinto, al concepto de garantía mobiliaria. Pero además considero, presidente, por una, diríamos, perfecta coordinación o armonización legislativa, que en esta ley se agregue un artículo cuarto que precisamente modifique el artículo cuarto de la ley de garantía mobiliaria, la ley 28677, que ese artículo cuarto de la ley 28677 contiene, dentro de la norma general para las garantías mobiliarias, una serie de prohibiciones, y sería por una pulcritud de técnica legislativa, sería necesario incorporar en ese artículo cuarto la prohibición de que se den como garantía mobiliaria armas o municiones. Eso para salvar la integridad de la ley. Tiempo para que termine la congresista Chávez. Gracias, presidente. Para salvar la coherencia de la ley de garantía mobiliaria, y el que lea esa ley de garantía mobiliaria puede tener ya la información de que está prohibido dar armas o municiones en garantía mobiliaria, y pueda inclusive recurrir a la ley esta sobre el uso de armas de fuego y de municiones. Ahora, también, presidente, querría yo sugerir que en el artículo 16 del texto sustitutorio se pusiera la frase esta de que la adquisición de municiones para arma de fuego solo puede efectuarse, no solamente por los titulares o representantes legales, sino en los establecimientos debidamente autorizados. Es decir, no se debe adquirir municiones fuera de los establecimientos debidamente autorizados. Eso quizá lo suponemos, pero sería bueno que la propia ley lo establezca.
Y por último, presidente, me planteo esta inquietud. ¿Es una cantidad suficiente, en el sentido necesaria, más bien diría, el autorizar mensualmente un máximo de 200 cartuchos para arma corta? Me parece demasiado, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Tiene la palabra el congresista García Belaunde. Presidente, yo no dudo de la buena intención del gobierno y de la policía en querer controlar el crimen organizado, aunque también el desorganizado puede ser más peligroso. Pero encuentro varias cosas acá que podrían corregirse. En primer lugar, que cada 12 meses todos los peruanos que tienen licencia de armas, ¿que cuántos serán? ¿10.000? ¿200.000? O sea, 240.000 personas haciendo cola cada 12 meses en un solo local en Lima. O sea, tendrían que ir al Estadio Nacional entonces para poder despachar. ¿Ustedes saben lo que significan eso? 240.000 personas haciendo cola para que verifiquen sus armas. O sea, una cola de 10 o de 15 cuadras cada año, todos con sus armas en el bolsillo para que las verifiquen. O sea, van los injertos de fútbol kendo y asalta a la última fila, a los 15 últimos o 21 y tienen 20 armas ya para guardarse. O sea, me parece ridículo, ¿ah? Realmente ridículo. Eso me llama la atención. Luego, presidente, no hay acaso las armas que se han perdido. No hay una amnistía que ya creo que tengo entendido que ha vencido. Hay gente que sacó su licencia de armas hace 20 años y que el arma se le perdió, que no está. Puede hacer una denuncia por robo, pero si no sabe cuánto y cómo se perdió. O sea, tiene que haber una solución para esa gente, que tengo entendido que es mucha gente. Y finalmente, presidente, mire lo que dice acá. Las personas poseedores de licencia para portar armas pueden adquirir mensualmente como máximo, repito, 200 cartuchos para cada arma corta o de puño. ¿200 cartuchos mensualmente? O sea, ¿van a disparar qué? ¿4 balas por día? ¿5 balas por día? Depende si es sábado y domingo, o si es de cacería, se llaman de cacería. O sea, van a cazar 50 balas o cartuchos. Dice 300 cartuchos para cada escopeta. 300 cartuchos en una cacería de un mes, o van a cazar todos los días. Es decir, van a barrer con los pocos venados que quedan en la Sierra Liberteña, presidente. ¿Qué cosa es esto? 200 cartuchos para cada carabina. O sea, si uno tiene 2 carabinas, tiene 500 cartuchos. Oiga, ¿esto es una exageración? ¿O es que quieren tener la licencia para comercializar las balas y los cartuchos? O sea, estamos creando aquí un mercado negro de gente que con licencia compra y revende los cartuchos y las municiones. Tiempo para que culmine el congresista García. Porque esto es lo que puede pasar, presidente. Entonces, me ha pedido una interrupción el colega Javier Canseco, se la voy a dar con mucho gusto, presidente, con su venia, por supuesto. Claro, adelante, Iberico también, por supuesto. Canseco y congresista Iberico. No. Ok, solo Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al congresista Belaunde, igualmente, García Belaunde. En primer lugar, señor presidente, a mí me preocupa junto a los problemas presentados, el hecho de la versión de que queda prohibido, por ejemplo, usar armas para fines no autorizados. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, alguien es asaltado en su domicilio y tiene una escopeta de caza, no la puede usar o la puede usar. Es decir, tiene que ser definido por lo menos una excepción de situaciones de emergencia, porque es evidente que un fenómeno de ese estilo puede presentarse y puede ser justificado en mecanismo de autodefensa en este campo. Y luego,
me parece que las observaciones que han sido mencionadas son absolutamente coherentes, señor presidente, particularmente esta idea de que el plazo de tiempo para renovar es tan corto, porque para verificar el arma, y creo que es un tema que debe ser modificado, así como el número de cartuchos que está planteado en la norma. Gracias, señor. Puede continuar, congresista García Belaúnde. Presidente, para terminar, el problema de la delincuencia no es los que tienen armas con licencia. El problema de la delincuencia es los que tienen armas sin licencia. No es, siempre le caemos a los formales, cuando el problema está en la informalidad, que es el 70 o 80% en este tipo de cosas. Entonces, a eso hay que legislar. Y finalmente, presidente, ¿qué hacemos con los policías, más los policías que alquilan sus armas a los delincuentes? O sea, ¿qué hacemos cuando un delincuente cae con un arma de un custodio del orden? O sea, ¿qué hacemos para evitar el tráfico de armas de manera irregular y cuando viene de la autoridad, peor aún? Entonces yo creo, presidente, que es un proyecto muy interesante, que podemos debatirlo y mejorarlo, y quizás, presidente, con la generosidad que siempre ha caracterizado al presidente de la Comisión de Defensa y la apertura, quizás podamos tener un corto intermedio y poder mejorar algunas cosas que hay acá, presidente, y poderlo aprobar. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Iberico. Gracias, presidente. Yo quisiera empezar por un tema de sintaxis que veo en el artículo 2, donde se señala, entre comillas, artículo 13, el otorgamiento de licencias de posesión y uso de armas de fuego se ciñen, en plural. Lo correcto es se ciñe. El otorgamiento se ciñe, no se ciñen. Ahí ha habido una pequeña confusión que tenemos que mejorar. Pero eso es lo accesorio. Vamos al tema de fondo, presidente. Hemos discutido en efecto esto en la Comisión de Defensa y yo expresé la preocupación porque se pretendía recortar la vigencia de las licencias de 5 a 2 años. Yo estoy de acuerdo en que se mantenga en 5 años. Aquí es muy complicado que una persona cada 2 años pueda hacer este trámite y la Discamec no se da abasto. Pero se ha agregado este párrafo por el cual la Discamec va a verificar el arma cada 12 meses. O sea, ha sido peor todavía esto, porque ahora, si bien no se trata de sacar licencia, de todas maneras, ya no cada 2 años, cada año el usuario legal de arma va a tener que venir a Lima, ir a la Discamec y hacer una verificación de la existencia del arma. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que en un solo día iban a ir 240.000 personas. No va a ser así porque evidentemente van a ir durante el año. Pero si nosotros estableciéramos que la Discamec va a funcionar todos los días del año, los 365 días del año, ¿no? En todo momento, todas las 24 horas, vamos a tener 700 personas diarias, suponiendo que no hay sábados, domingos, feriados ni nada por el estilo, haciendo cola. O sea, 30 personas por hora van a tener que ser atendidas bajo este criterio. Entonces, presidente, se complican mucho las cosas. Y cuando las cosas son tan complicadas, lo que vamos a lograr es todo lo contrario, el efecto contrario. La gente no va a ir a hacer su control de armas y por lo tanto esto va a quedar como una ley muerta, la gente no va a hacer caso, todos vamos a estar en la informalidad. Yo creo, presidente, en efecto, que esto del control anual debería ser suprimido. No es posible, es imposible y el remedio va a resultar peor que la enfermedad. También discrepo en el número de el máximo de cartuchos, presidente, por 2 motivos. Primero, si ya es difícil controlar las licencias de armas, ¿cómo vamos a controlar que cada persona está comprando solamente un máximo de 200 cartuchos al mes? ¿Cómo vamos a hacer? Porque son numerosas las tiendas que venden armas de fuego, numerosas las tiendas que venden cartuchos, están en todas partes del país. ¿Cómo se va a llevar el control para saber que el señor fulano de tal se ha comprado 201 balas en este mes? ¿Quién va a hacer el control? Vamos a tener que establecer todo un sistema computarizado para que día a día toda esta información de todas partes venga hasta la Discamec y ahí puedan llevar el registro de quién compra 201 balas. Me parece difícil. Y por otro lado, 200 cartuchos en un mes pueden parecer muchos, pero ¿y el entrenamiento? El que usa arma en defensa propia no solamente va a disparar cada vez que lo asaltan, que eso va a ser, ojalá que nunca, también lo va a usar para entrenamiento. Y cuando uno entrena, presidente,
Si tiene 200 cartuchos mensuales, estos son unas 15 caserinas de 13 balas cada uno. O sea, en un entrenamiento te tiraste 15 caserinas, que es algo frecuente en un entrenamiento, entonces se acabaron tus cartuchos. Y eso estoy hablando de la persona individual, civil, común y corriente. Y las compañías de seguridad que tienen que entrenar a su personal van a ver limitada el entrenamiento de su personal para el uso de armas de fuego por esta limitación, que además va a ser difícil de controlar. Yo creo que ahí no pueden establecerse máximos. Yo creo, presidente, y coincido con el congresista García Belaunde, que aquí el tema no es ponerle más candados al que usa el arma legalmente. En efecto, el delincuente no va a una tienda a comprar un arma. Compra un arma robada, compra un arma a veces de malos policías o de malos militares que venden sus armas, la trae de contrabando o hasta usa armas hechizas. No estamos controlando eso, presidente. Quizás sí haya que ser más riguroso, y eso lo propuse en el debate, para el otorgamiento inicial de la licencia de uso de armas. Y yo creo que ahí hay poca rigurosidad, porque, por ejemplo, el examen psicológico es... no voy a decir un saludo a la bandera porque acá me veta Lucha Cuculiza, pero es una cosa muy simbólica, presidente. El examen, yo he visto el examen y lo he pasado alguna vez, y de verdad lo único que les preocupa a los consultorios psicológicos es que pagues para venir a dar el examen y te hacen hacer 4 dibujos y chao, ya estás autorizado, ya estás aprobado. 1. Número 2, no se exige, por ejemplo, que no se exige conocimiento de los mecanismos de un arma de fuego, sea pistola o sea revólver. Cuando uno va a manejar un carro y quiere brevete profesional, te exigen un conocimiento mínimo de la mecánica del automóvil, del motor, qué sé yo. Aquí no te exigen nada. Y por eso vienen los accidentes fatales, presidente. Gente que no conoce cómo funciona una pistola y de pronto está limpiando, lo está jugando con la pistola y se dispara y se mata o mata a una persona por casualidad. Debería haber un examen de conocimiento de los mecanismos del arma de fuego para un civil, presidente, que sepa qué cosa está llevando en su mano. Y otra cosa que debería aprobar el que va a usar un arma de fuego son los cuidados, las precauciones que tiene que tomar para usar esa arma y el conocimiento de la ley. No te lo exigen. Entonces las personas se descuidan, ponen el arma al alcance de los niños, no les ponen seguros, no saben cómo se debe usar un arma, qué precauciones se deben tomar, dónde no las puede dejar, cuándo y cómo puede usar un arma de fuego. Entonces eso no se exige. Eso sí debería exigirse. Y eso debería ser una sola vez. Da el examen, obtiene su licencia, pero un examen más riguroso sería mi recomendación. Y luego que la renueve cada 5 años y ver la forma de que el que no renueve su arma a los 5 años, por ejemplo, no pueda renovar su DNI. Y eso sería así una cuestión de articular mediante las redes computarizadas con el RENIEC a aquellos que tienen licencia de arma de fuego. Y el que no renovó su arma de fuego, cuando va a renovar su DNI, le dicen, señor, usted no ha renovado su arma de fuego, no puede sacar DNI. Sería una fórmula para obligar a que renueven cada 5 años. Fórmulas como esa, presidente, que simplifiquen la licencia, pero que sean más rigurosos para poder obtener en un principio esa licencia, para que sepan qué es un arma, cómo se usa un arma, cómo funciona un arma, qué dicen las leyes sobre el uso de armas. Eso sí, presidente, me parece que debería haber más rigurosidad, pero de ahí a la parte administrativa de renovación de licencias, no me parece, ni menos aún a la limitación del uso de cartuchos. Al contrario, que compren 1000 cartuchos para entrenar, presidente, y que usen bien sus armas los que van a emplear un utensilio de esta naturaleza. Gracias, presidente.